Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús que cura aquí, según San Mateo, capítulo 8, del 1 al 4, a un leproso. A veña de Yeicuaponá lleva muchas veces hemos reflexionado que la lepra significa el pecado, porque la lepra de por sí, o carundero, orea, lleva por tu hueso, lo que sea, tenderetere, y te desfigura. Esa pues es la idea principal que transportamos desde lo físico, desde lo material, lo que produce una enfermedad como la lepra, lo transportamos al sentido espiritual. En la medida en que nosotros somos pecadores, somos leprosos entonces ante el Señor. Porque o desfigura nuestro rostro, desfigura la creación, es decir, desfigura al hombre. No somos la autenticidad de esa creación. Cualquier insecto o carúgina se lleva y entonces nos deja huecos, te come todo. Y entonces así también es la lepra, esa enfermedad, queridos amigos. Y entonces Jesús aquí, miren lo que sucede. Cuando Jesús bajó de la montaña, bajar de la montaña es interesante, es como decir, vamos al campo de lucha, vamos a bajarnos ¿de dónde? De una espiritualidad profunda de encuentro con Dios. Bajarse de la montaña está queriendo significar de que Jesús estaba en oración, de que Jesús estaba en un encuentro profundo con Dios. Primer elemento, como dice San Mateo, de el cristiano es el que está en continua relación con Dios. Owere cope y pupea lleva peñan de yarañe y gatujanguaisha o noje iñe awi eje coewi o noje tajina. Pero qué cosa, a peñemon que está peñan de yarañe estuvo en la montaña, ahora viene bajando. Otro elemento, lo sigue una gran multitud. Y cierto, queridos amigos, en la medida en que nosotros somos hombres de fe, hombres de oración, hombres de encuentro con Dios, la gente enseguida oye esa cosa. Nosotros somos muy sensibles. El hombre de por sí es muy sensible, queridos amigos. No es que el hombre no se da cuenta. Y digo enseguida, ya esa cual, ya por las cosas, ya esa cual, enseguida ya por las cosas. Siempre, querido hermano, no nos queramos negar. Estas actitudes no podemos negarlo, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque sabemos que esto es lo que Dios impuso, impregnó en nuestra vida, en nuestra ontología, ya es en términos más difíciles, es decir, en nuestra existencia, en nuestra creación, enseguida nos damos cuenta, y por eso es que la multitud le sigue a Jesús. Está viendo que Jesús es un hombre de oración, está viendo que Jesús es un hombre que se encuentra personalmente con Dios, y entonces, ante esta situación, un leproso va y se postra ante él. Porque hoy Maikokoa, Uweyina, Oina Moiteina, Guripeñan de Yarian de Amoa, estaba en comunicación directamente con el Señor. Y entonces me acerco, porque sé que soy un pecador, soy un leproso. Otra actitud es el postrarse ante Jesús. En el contexto yo que, bueno, nos cuesta a nosotros humillarnos, nos cuesta a nosotros reconocer nuestra limitación. Y antes siempre ya aparece ser como el bueno de la película, ya es ya lleva. Y antes como los number one de la película. Y sin embargo, el Señor lo primero que nos hace entender es nuestra condición. A peñan de ya no debe, no debe postrarse ante el Señor, quiere decir que reconozco que aquí está mi Dios.
y ojalá podamos gritar, así como el leproso: Señor, si quieres puedes purificarme. Upeala osea peñaneñi aijina ikatuan maisha ope peñande yara ombapo peñandereko. Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano, que significa humanidad, cercanía, o coge, se lleva, lo tocó. Lo quiero, queda purificado. El Señor quiere purificarnos, el Señor quiere lavarnos, el Señor quiere darnos fuerza, queridos amigos, para volver a configurarnos con la imagen de Dios. Lo que se ha desfigurado ahora, con la gracia del Señor y con su curación, se vuelve a configurar de acuerdo a sus mandamientos. Que así sea. Que así sea.